Muchísimas gracias, qué emoción tenerlos aquí, a grandes panelistas. De verdad, muchísimas gracias. En este panel nos va a ayudar a presentar y a coordinar este panel Fernando Gutiérrez, quien es periodista del Economista, y agradecemos profundamente esta participación, y a todos los panelistas. De verdad, muchísimas gracias, y Fernando, te cedo la palabra. Gracias, Fernando. Te admiramos muchísimo por tu especialización y tus acertadas notas y la experiencia que traes. Entonces, estoy segura que este panel va a ser extremadamente divertido y muy rico. Gracias. Si pueden, si quieren ya desactivar también sus micrófonos, cámaras, todo para que puedan visualizarlos todo el público que nos está acompañando vía Zoom y vía Facebook. Gracias a todos. Compartirles que ahorita, tanto en redes sociales como en la parte de Zoom, estamos llegando casi a más de 700 conectados en toda Latinoamérica. La verdad, muchísimas gracias a todos los que están, y pues bienvenidos a este panel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto, te escuchamos. Perfecto, pues bueno, muchas gracias a GMC 360 por invitarme a moderar este panel. Desde hace 2 años yo asisto a los eventos anuales que hace la empresa en pro y en aras de fortalecer este ecosistema de cumplimiento, tanto empresarial como en el sector financiero, donde invitan a muchos expertos. Ya escuchamos al maestro Sandro, que siempre es un gusto escucharlo en sus ponencias, en su visión de qué es lo que hace, pues, como autoridad, pero también como un aliado del ecosistema de cumplimiento en el país. Hoy en día, pues, como sabemos, la pandemia nos ha puesto distintos retos a todos, desde la perspectiva personal como desde la perspectiva empresarial, financiera, de política pública. Y este panel es muy rico para fortalecer y aportar en esos tres objetivos, ¿no? En esas 3 visiones, desde el diseño de políticas públicas. Y ahorita estaremos presentando a los panelistas. En la parte empresarial, cómo manejar el tema del compliance en el capital humano, digámoslo así, y en la parte financiera, ¿no? Que siempre es muy importante, sobre todo con esta visión de la autoridad desde la evaluación que tuvo Gafi hace algunos años en el país, y cómo se han ido fortaleciendo y creando medidas y caminos para poder tener el cumplimiento. Agradezco a los panelistas, los presento. En primera instancia tenemos a David Merino. Él es coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de Anticorrupción y un laboratorio de políticas públicas de regulación digital, que todo esto está formado desde la Cámara de Diputados, con gente de la iniciativa privada, organizaciones civiles, especialistas que dan su opinión respecto a distintos temas, y ahí se va trazando un camino de política pública muy importante. David es licenciado en Derecho, con estudios de Contabilidad, Derecho Fiscal y Tributario, maestrante en Docencia Jurídica, maestro en Impuestos, doctor en Ciencias de lo Fiscal y postdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial. Es un frecuente panelista en este tema de cumplimiento. Ha participado en más de 600 conferencias, investigador, programas de CONACYT, ha estado en conferencias de la ONU, el BID, el Banco Mundial. Entonces, me parece que David nos va a aportar mucho en materia de conocer la visión de la política pública en este sentido. También, por otro lado, tenemos a Bernardo Álvarez del Castillo Vargas. Él es director de Compliance de Gin Group. Gin Group, una de las empresas más importantes en México en materia de capital humano. Bernardo nos va a dar su visión desde el ámbito empresarial, cómo se maneja el compliance. Él es abogado con más de 15 años de experiencia en el sector privado y público. En la actualidad es impulsor de programas de compliance en materia anticorrupción, integridad y ética corporativa, sistema de denuncias e investigaciones internas,
con conocimiento de las regulaciones locales y situaciones políticas y sociales, y con un gran conocimiento en el manejo del compliance, asuntos gubernamentales y contrato. Él tiene mucha experiencia en la parte del compliance empresarial, ha estado como Chief Compliance Officer en Grupo Expansión, donde fue responsable de asesorar y ejecutar su sistema de gestión de compliance, y bueno, actualmente, como ya lo dijimos, es director de compliance en Gin Group México, una de las empresas más importantes de capital humano. El siguiente panelista pues es Carlos Rathmann, director general de Exitus Capital. Exitus Capital, una institución financiera que opera como SOFOM, muy especializada en créditos empresariales, créditos personales, temas de arrendamiento. Él fue presidente en el 2010 de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México. Él es conferencista, ha dado muchas conferencias relacionadas al emprendimiento, liderazgo e innovación, y hoy en día pues es director general y cabeza de Exitus Capital, una de las SOFOM referencias, no solamente de la SOFOM, sino en el país, un recurrente en el mercado de deuda en el país, y por ende también el ámbito del compliance financiero se hace muy, muy, muy importante para llevar a cabo. Un saludo a todos, no sé si quieran dar un saludo de introducción y posteriormente pasamos al espacio que cada uno tiene previsto. David, Bernardo, Carlos, no sé si tengan que dar un saludo de introducción, ¿gustan hacerlo? Claro, pues primero que nada agradecer, estamos de placer, un día triste, caray, ¿no? Acaban de anunciar la muerte de uno de los astros del fútbol, pero también un día muy alegre, ¿no? Por eso estamos de naranja. Hoy es un día importante en contra de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Un beso a todas ustedes. ¿Qué digo? Para mí es un privilegio estar aquí con mi maestro y mentor, el doctor David Merino. Carlos Rajam, te mando un abrazo, y a todos mis amigos de GMC, Bern, Eventazo. Seguro la vamos a pasar muy bien los próximos 3 días. Gracias a ustedes. Gracias, Bernardo. David, Carlos, ¿algo que quieran apoyar para ir empezando esta plática? Si quiere, primero Carlos, primero los importantes. Bueno, aquí ahora sí que con este lujo de panel, pues agradecerles la invitación a GMC. La verdad es que muchas felicidades por este gran evento. Un honor compartir pues esta plática con ustedes, Fernando, Bernardo, David. Creo que es un momento importante para el tema de la transparencia, el cumplimiento, la corrupción sobre todo, y pues ojalá podamos pues intercambiar ahí buenas opiniones y buenos puntos de vista. Gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias, Carlos. David. Para mí es un lujo estar aquí con dos de los grandes de sus sectores. Pues Carlos Rajmani, que es un referente dentro de lo que es el sector financiero, el sector de emprendimiento y liderazgo, y bueno, Bernardo Álvarez, que es el rockstar del compliance en este país, ¿no? Entonces, para mí es un gusto. Esperamos poder tener algo interesante que aportar, si no al menos buenos chistes y me sé. Y de ahí en adelante, pues empezar a armar equipo para platicar acerca de compliance, anticorrupción, prevención de lavado de dinero, con muchísimo gusto. Un verdadero honor y placer. Gracias a GMC por la invitación. Perfecto. Pues bueno, como saben, el tema del panel es el tema anticorrupción, un tema que se hace muy importante, sobre todo el contexto que hoy tenemos de crecimiento, de un golpe económico importante por el tema de la pandemia, pero que se ha venido fortaleciendo, o que se ha ido tomando interés por parte de muchos sectores, el tema de la anticorrupción, ¿no? México realmente se tiene clasificado como un problema grave el tema de la corrupción, y digo, ustedes tres desde su visión nos van a aportar mucho sobre cómo acotar, cómo trabajar también, porque no solamente es tener la intención de ir sobre mecanismos que prevengan o que combatan la corrupción, sino también crear una cultura dentro de sus ámbitos para poder atacar este tema. David, quisiera comenzar contigo. Cada uno va a tener un espacio de 20 minutos para dar su perspectiva, su opinión, y si tienen alguna lámina o algo que quieran compartir, con todo gusto. Pero David, desde
tema de política pública, ¿por qué es importante diseñar herramientas, delinear caminos para establecer este tema de un ecosistema anticorrupción, fortalecer mecanismos, crear normas? No sé si nos puedes contar un poco de tu trabajo y también respondiendo a esto que te pregunto. Sí, claro. Mira, yo te diría que cuando a mí me invitan en el 2018 a incorporarme al equipo de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para crear, porque realmente creamos el YAU, grupo que actualmente tiene 80 entidades que colaboran, entre los cuales pues están las barras de abogados, los de contadores, las cámaras empresariales, universidades, organismos especializados en distintas materias como el Colegio de Corredores, está inclusive la misma SOFOM, está la Asociación de Bancos, etcétera. No sabíamos bien cómo era realmente el tema de políticas públicas anticorrupción, muchos de los que ahí estaban. En el caso mío, bueno, ya tenía alguna experiencia legislativa, ya esta es mi sexta legislatura en la que estoy en políticas públicas, de tal o cual forma, siempre ahí, a veces interno, a veces externo, etcétera, ¿no? Pero cuando ya te toca estar realmente en un tema de política pública, te das cuenta que no es tan fácil como se ve. Realmente no se trata de diseñar normas que solamente sobreregulen o normas que sean totalmente limitativas, porque finalmente eso puede acabar con los sectores económicos y con los mercados. Se trata de hacer normas que operativamente puedan ser bien implementadas, que puedan ser desarrolladas por los mismos operadores de la norma, y eso no sé si coincidan mis colegas Bernardo y Carlos, en el sentido de que si nosotros sobreregulamos, tronamos al sector. Es decir, realmente lo que obligamos es que en el caso específico de anticorrupción PLD y compliance, las empresas van a estar más preocupadas por cumplir con la normatividad que por hacer dinero, que por generar empleos, que por hacer su objeto social. Entonces, la realidad es que no se trata de eso. Sin embargo, hay ciertas regulaciones que tienen que ser adaptadas de una forma muy rápida. Te puedo poner como ejemplo el tema del onboarding digital, que se había estado platicando en México durante algún tiempo, y que de repente se tuvo que acelerar por el tema pandémico. La famosa circular que emitió la Comisión Nacional Bancaria, en la cual autorizaba el onboarding digital para instituciones bancarias y ahora pues para SOFOMES, y que obviamente eso lo aceleró, pero la pregunta interesante era, ¿verdaderamente estábamos preparados como sector de políticas públicas con nuestra legislación actual para tener un tema de onboarding y tener controles de PLD, controles de anticorrupción y controles de compliance? Esa es la otra pregunta. Y si no los tienes, ¿cómo los generas de tal forma que no tenga que seguir el proceso legislativo, que es lento en México? Es un proceso que así está establecido y que además no se tenía la posibilidad de poder legislar vía remoto, vía online, ¿no? Los reglamentos interiores de las cámaras no lo permitían y se suspendió el periodo. Otro ejemplo que te puedo dar es el tema de cumplimiento de tratados internacionales. Es decir, cómo, y de eso basa mi ponencia el día de hoy. Cómo algunos tratados, voy a poner como ejemplo uno de hace algunos años, que es la Convención de Mérida, y uno muy reciente, que es el TIMEC, nos obligan precisamente a trabajar y perfeccionar precisamente todo lo que tiene que ver con el tema de cumplimiento normativo. Entonces, esta fusión que se da cuando haces políticas públicas es difícil, en el sentido de que tienes que cumplir con políticas ya establecidas a nivel internacional, ya compromisos internacionales que tiene México. A mí me ha tocado comúnmente que mucha gente se queja, por ejemplo, de algunas normatividades, ¿no? Y dicen, es que el gobierno de México, y lo que les explicas es que no es el gobierno de México, son las políticas de Gafi, o son las políticas de la OCDE. Entonces, al final tenemos que cumplir con lo que es que México se está comprometiendo a nivel internacional, pero tenemos también que adaptarlo al mercado. No sé si hay oportunidad de poder compartir la pantalla para poder aquí poner, acá lo tenemos. Yo traje una pequeña presentación que tiene que ver precisamente con temas de cumplimiento normativo, anticorrupción, y me estoy basando básicamente como ejemplo en dos situaciones. Lo que es el TIMEC y la Convención de Mérida de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí están los antecedentes del TIMEC, para los que no lo saben, y lo digo porque creo que es raro y que no lo va a saber, pero bueno, simplemente mencionar que nuestro actual TIMEC es la evolución del TLCAN o NAFTA, que se hizo en el 94.
Bueno, aquí hay un tema. Por ejemplo, mi hijo no sabría qué es esto, ¿no? Él nació en el 2000. Entonces, por eso puse el antecedente. Básicamente se consideraba que se movía un promedio de 2.600 millones de dólares diarios, le pongo diarios, a través de este tratado. Y sabemos que en el 2017 pues, se comenzaron las negociaciones para modernizar este tratado de libre comercio en Washington. El 30 de septiembre de ese mismo año se llegó al acuerdo para actualizar el tratado y el nuevo tratado se llamaría USMCA, el USA Mexico-Canada Agreement, y en México pues se le puso TMEC, ¿sí? Que el 30 de noviembre de ese año el entonces presidente Peña Nieto, el todavía presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau firman el tratado y posteriormente se hicieron ajustes adicionales y se firma el 10 de diciembre de 2019, ya por lo que es el subsecretario de América del Norte Jesús Seade, la viceprimer ministra de Canadá Chrystia Freeland y el representante comercial de Estados Unidos que es Robert Lighthizer. Ahora bien, aquí tendríamos que entrar, y aunque todos lo conocen, pues finalmente, ¿qué es el Corporate Compliance? Hay una definición en la cual no me voy a meter, porque yo sé que Bernardo lo explica extraordinariamente bien. Eso se lo voy a dejar a él y a Carlos. Pero básicamente, el Corporate Compliance yo te diría que a diferencia de lo que otros colegas dicen, que es cumplir con la normatividad interna de la empresa, yo te diría que para mí va mucho más allá de eso. Para mí el Corporate Compliance finalmente tiene que ver con la esencia y la mística misma de la empresa. Es decir, cuando nosotros tenemos empresas que están comprometidas con ser una empresa de excelencia, en la experiencia propia, aunque no tengan código de ética, aunque no tengan manual de procedimientos, lo van armando, pero van teniendo un desempeño adecuado. Y eso es por las personas que conforman la entidad. Es decir, tienes un consejo de administración que busca hacer bien las cosas, tienes obviamente un administrador único, un director general que se esfuerza porque finalmente todo esté bien dentro de la empresa. Lo que les falta es darle la forma y probablemente las herramientas, procesos o procedimientos. Entonces, este Corporate Compliance efectivamente es un concepto de procedimientos y buenas prácticas para tener una disminución de riesgo. Y aquí viene una crítica que yo le hago mucho a las empresas. Yo sostengo que en las empresas no debería existir una dirección de compliance y tampoco debería existir un Chief Compliance Officer. Lo que debería existir es una dirección de gestión de riesgos, que es diferente. Porque el compliance es uno de los muchos riesgos que puede tener una entidad. Entonces, ya en Europa y en Estados Unidos hay lineamientos muy específicos con respecto a la creación de esta oficina de gestión de riesgos. Y en México, recordemos que ya se presentó también un proyecto de ley de responsabilidad empresarial, en el que finalmente también se contempla esta figura de la dirección o el oficial de gestión de riesgo corporativo. ¿Por qué? Porque el riesgo va más allá del tema de compliance, pero es una de las partes finalmente de este compliance. Ahora bien, aquí en México, pues bueno, tenemos varios componentes en el compliance, los componentes de prevención, los componentes de detección, los componentes de corrección, que los podríamos mencionar como políticas escritas y códigos de conducta, que no sirven absolutamente de nada si no se implementan, porque conozco muchas empresas que tienen el código de conducta, tienen su política escrita, pero sirve para nada. Necesitas un oficial de cumplimiento y supervisión. Aquí el tema es que el oficial de cumplimiento sea real, es decir, que verdaderamente le permitan realizar su trabajo. La formación y capacitación, la línea directa de informes o de denuncia, como le quieran poner, el monitoreo, auditoría y informe interno, y el tema de no represalia o intimidación. Están las investigaciones y soluciones. Recordemos que el compliance también tiene el tema de estar muy vinculado con lo que es la auditoría forense. Recordemos que la auditoría forense tiene 3 finalidades, y que finalmente es el prevenir, el detectar y el sancionar o el poner a disposición de procesos las pruebas necesarias y establecer políticas disciplinarias. Las ventajas para la organización pues, son enormes, ¿sí? Enormes, eso está aquí. La fuente la tienen en la primera lámina de donde lo saqué. Pero el beneficio más importante, y me estoy brincando la parte de compliance porque sé que aquí está Bernardo y Carlos que son especialistas, pero el beneficio más importante es que disminuye significativamente la corrupción.
Estamos acostumbrados a ver la corrupción desde el punto de vista público, es decir, el gobierno. Pero tenemos que entender que para que la corrupción exista en muchas ocasiones se requiere también precisamente de la entidad privada. E inclusive hay componentes de corrupción que son eminentemente entre privados, los dos. Es decir, los dos elementos o las dos partes del acto de corrupción llegan a ser específicamente privados. Entonces, sí se disminuye significativamente la corrupción cuando se tiene un buen programa de compliance corporativo. Nosotros en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción a través del YAO lo entendemos perfectamente y por eso hemos impulsado este diplomado que tenemos gratuito, en el cual Bernardo ya participa como ponente. Es un diplomado de formación de oficiales de cumplimiento normativo. Es el diplomado más grande que se ha hecho en Latinoamérica, según nos han dicho. Tenemos 4,000 personas inscritas gratuitamente. Los expositores son de primerísimo nivel. Hemos tenido a Bernardo, hemos tenido a Mónica Orozco, la Compliance Officer de HCBC, al doctor Santiago Nieto, a la gente de la UIF, el procurador Carlos Romero, también con su equipo de trabajo. Hemos tenido la gente del INAI, del INDESOL, en fin, o sea, gente verdaderamente de primer nivel que está constantemente participando en estas charlas. Gente de la barra de abogados, de la NADE, de Canacintra, de Concanaco, en fin, yo te podría decir que a mi juicio y no es porque lo hayamos hecho nosotros, aclaro, es el mejor diplomado que ha existido en materia de compliance en el país. Son 8 meses totalmente gratuitos, no se cobra un solo peso. Y la idea es formar oficiales de cumplimiento normativo profesionales. Y además hemos creado junto con el INDESOL, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, lo que es el Registro Nacional de Oficiales de Cumplimiento Normativo. Que también creo que eso puede funcionar de una forma muy importante. Ahora, ¿por qué comento todo esto? Lo comento por lo siguiente, porque nosotros tenemos, y nos dicen, oye, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿qué tiene que ver el Poder Legislativo? Es que tenemos tratados que no se aplicaban como se debían aplicar. Tenemos una convención que es la resolución 58-4 de la Asamblea General del 31 de octubre del 2003 de las Naciones Unidas, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y se conoce como oficial como oficial que estaba leyendo los comentarios, se le conoce como la Convención de Mérida. Muchos no la conocen, muchos sí, pero el artículo 5 de esta convención, de la cual México forma parte desde el 2003, y que además se firmó en México, en Mérida, Yucatán, nos dice que cada Estado parte de conformidad con sus principios fundamentales del ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas eficaces precisamente contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad. Fíjate, promuevan la participación de la sociedad, es un mandamiento de la Convención de Mérida. El artículo 12 se refiere al sector privado y precisamente nos dice que cada Estado, de parte de conformidad con los principios fundamentales de su derecho, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables de auditoría en el sector privado. Entonces, ahí se está metiendo con el sector privado de una forma total. Si nosotros nos vamos al numeral que está señalado o establecido en el inciso 2, ahí nos dice que las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir, o sea, ¿qué medidas debo tener como país para que el sector privado se integre? ¿Sí? Y aquí hay una parte bien importante. Si nosotros vemos, habla en el C de la transparencia, en el D, prevenir la utilización indebida de procedimientos que regulen entidades privadas, que son los subsidios y las licencias, el E, prevenir los conflictos de interés, pero fíjate el F. El F nos dice, velar porque las empresas privadas, teniendo en cuenta estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción. Entonces, sí se contempla inclusive la obligación del Estado de fomentar todas las áreas de auditoría, tanto operacional como interna y obviamente operacional, forense y obviamente financiera. Entonces, el artículo 13 ya habla de la participación de la sociedad y ahí nos dice que cada Estado adoptará medidas dentro de los medios que disponga y cómo se reforzarán esas medidas. Aquí claramente nos dice en el inciso D, respetar y promover la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir toda la información relativa precisamente a la corrupción.
Entonces, si nosotros nos vamos directamente a la Convención de Mérida, sí existe la obligación propiamente, y que esa es una parte importante de señalar, de que el gobierno realice políticas públicas en favor del sector privado para fortalecer los esquemas de compliance y anticorrupción. No nada más es robustecer las leyes que son dentro del mismo gobierno. Ahora, un punto aquí importante, y con esto yo cambiaría de tratado, ¿sí? El capítulo 27 del TIMEC, en el 27.2, nos dice que el capítulo de anticorrupción aplica para todo el tratado, completito, ¿sí? Y muchos me dicen, oye, ¿qué normas son las que debo de conocer? ¿Qué normas debo de saber como oficial de cumplimiento si mi empresa tiene que ver con el TIMEC? Son poquitas y son sencillas. Básicamente, tienes que saberte los principios de alto nivel del G20 de Organización contra Corrupción, los principios de alto nivel del G20 sobre corrupción y crecimiento, los principios rectores del G20 de aplicación de delitos de cohecho transnacional, los principios rectores del G20 para combatir la solicitud de sobornos, los principios de alto nivel de la responsabilidad de personas jurídicas por corrupción del G20, los principios de conducta para funcionarios públicos de APEC, los principios de APEC que tienen que ver con prevención del cohecho y aplicación de las leyes anticohecho, y ya 3 o 4 más, que finalmente es el Código de Conducta para Negocios, Integridad en Negocios y Principios de Transparencia de APEC, los elementos generales de APEC de programas eficaces de cumplimiento corporativo voluntario, los principios de alto nivel del G20 de Transparencia e Integridad. Y de ahí nos vamos nosotros al artículo 27.5, donde dice cada parte, es decir, Estados Unidos y México, Estados Unidos, Canadá y México, adoptará las medidas apropiadas dentro de sus medios para promover la participación activa de individuos o grupos fuera del sector público, como empresas, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, ¿sí? ¿Para qué? Y esa es una parte bien importante. Para, entre otras cosas, porque está muy largo el tema y por tiempo, el respeto a mis colegas en su tiempo, no lo voy a leer todo, pero nos dice el C, adoptar o mantener medidas para fomentar la administración de empresas, a realizar declaraciones en informes anuales o divulgar los controles internos, programas de ética y cumplimiento o medidas que contribuyen a prevenir y detectar el cohecho. Es decir, ahí nos habla del cumplimiento normativo interno, ¿sí? Y también nos dice el mismo tratado, el TIMEC, que cada país procurará fomentar empresas privadas a adoptar o mantener suficientes controles de auditoría interna y asegurarse que su contabilidad y estados financieros estén sujetos a la auditoría apropiada. Es decir, si nosotros lo vemos, realmente tenemos una obligación de soportar y de apoyar al sector privado. Para ello, en México, pues se desarrolló hace años lo que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas y tiene un artículo muy conocido que es el artículo 25. Ese artículo 25 nos habla precisamente de la política de integridad. Okay. Lo tenemos ahí en la pantalla y nosotros estamos proponiendo incorporar esa ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios del sector público y a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que las personas físicas o morales que pretendan contratar con alguna entidad pública deban cumplir con lo que se establece en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué nos dice ese artículo? Nos dice: en la determinación de la responsabilidad de personas morales a que se refiere la presente ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta ley se considerará una política de integridad aquella que cuente mínimamente con lo siguiente. Y vienen los famosos elementos, ¿no? Que es, obviamente, los conocemos, pero de forma muy rápida. Primero es el manual de organización y procedimientos. 2, el código de conducta. 3, el sistema de control, vigilancia y auditoría. 4, el sistema adecuado de denuncia. Adecuado, o sea, que funcione. El 5, la política de recurso humano, que tiene que trabajar con auditoría forense y que tiene que trabajar con compliance, precisamente para todo lo que es el esquema y marco de prevención y control. El 7, el mecanismo de transparencia y publicidad, y nosotros proponemos una fracción octava, que dice: contar con un oficial de cumplimiento normativo certificado en términos de la legislación aplicable en la materia, nombrado por la alta dirección, y que en seguimiento al texto de su política de integridad y clara descripción del trabajo a desempeñar mínimamente, supervise la implementación de dicha política, tenga acceso al órgano de gobierno y promueva eficaz y efectivamente la integridad de la organización. Esto fue propuesto hace un año, un poquito más a lo mejor, se nos atravesó una pandemia y todo lo que ya sabemos. Es un trabajo del YAO que lo encabezó el maestro Luis Ortiz y en su momento la maestra Andrea Solano, se modificó posteriormente por los mismos integrantes del YAO.
y quedó de esta forma. La base es lo que se presentó en su momento por ellos. Ahora, lo que yo les podría decir es generar esquemas importantes. Por ahí yo agradezco mucho a Bernardo y a algunos otros colegas que yo admiro mucho en materia de compliance, cuando en realidad me dicen que soy el maestro de ellos. Pero en realidad no es así. O sea, en realidad lo que hemos hecho nosotros desde el Congreso es aplicar políticas públicas, tratar de darle forma al compliance que no estaba realmente. El soft law, o todo el mundo lo considera soft law, no aplicable, y tengo mi oficial de cumplimiento y mi política de cumplimiento porque la tengo que tener, pero no lo hago desde un punto de vista de necesidad. Nosotros antes de hecho el día de hoy a las 5 de la tarde vamos a tocar ese punto en la reunión del YAU. Estamos teniendo ya lo que es por primera vez desde el Congreso una política de autorregulación y de cumplimiento precisamente para los oficiales de cumplimiento normativo. Te generamos este diplomado gratuito que te cuento que tenemos 4,000 asistentes de 8 países, no nada más de aquí, se inscribieron de Latinoamérica, de varios países, y tenemos también el Registro Nacional de Oficiales de Cumplimiento. Es decir, nosotros lo único que estamos haciendo es darle una forma dentro del marco jurídico mexicano a la figura del compliance, entendiendo que el compliance tiene mucho que ver con la prevención de la corrupción, y la prevención de la corrupción tiene que ver con la prevención de conductas que generan lavado de dinero específicamente, y enfocándonos más a las que están en el artículo 17 de la ley antilavado, que son las actividades vulnerables no financieras. Entonces, en ese sentido, yo concluiría mi participación. Espero estar dentro del tiempo. Y pues cedería la palabra a los organizadores y ya en su momento, si lo consideran, con mucho gusto podemos ver preguntas y respuestas. Un gusto y un honor. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, David. Hay muchas preguntas del público interesadas, sobre todo en el tema del diplomado. Con gusto las leemos al final de la ponencia de los expositores, pero pasamos a la parte del compliance empresarial. Bernardo, una parte muy importante, sobre todo tú que manejas el tema, estás en una empresa donde el capital humano es fundamental, como lo decía el maestro Sandro, se está tratando con personas, y cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces cada cabeza puede tener ideas o puede tergiversar, hay los temas de ética y de profesionalismo, pero ¿cómo se maneja la parte empresarial, Bernardo? ¿Cuáles son tus tips, tus recomendaciones? ¿Qué es lo esencial en esta parte? Y digo, ya empezando tu ponencia de 20 minutos. Gracias, mi querido Fer, y nuevamente pues saludo a todos mis amigos. Esto es lo que pasa cuando mi querido maestro David abre un panel, desborda, ¿no?, la pasión, se desbordan las preguntas, todos quieren estar, y sí, en efecto, todos quieren estar en ese diplomado. Yo soy un privilegiado, no nada más por contar con su amistad, su mentoría, su cariño, y hacerme parte, porque estoy de alumno y de maestro. Eso es lo maravilloso de compliance, que me permite estar en ambas partes. Pero justo eso, los 200 comentarios que hay ahorita, es lo que pasa cuando David habla en un foro, y eso me encanta. Yo voy a tratar de complementar un poco lo que bien David nos deja en este panorama. Y yo tengo el gran privilegio, de verdad, el gran privilegio de vivir esto que hoy día llaman compliance desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué creen? Y ustedes me conocen ya, ¿no? Ya esta cara se está volviendo obsoleta, sin duda, y parece que el compliance ha estado en mi vida desde siempre. Yo no lo creía, pero haber estudiado en una academia militar en los Estados Unidos, mi preparatoria me obligó a conocer el compliance. Pues si no cumplía, pues me sancionaban, y había que irse a marchar de castigo. Pero si me voy de más jovencito, más chavo, compliance era la chancla de mi mamá. ¡Fum! Si yo no cumplía, me aventaba el chanclazo. No, pues mejor cumplía. Hoy ya no existe esa chancla, porque hoy ya nos acusan a los papás si queremos darle un chanclazo a la niña o al niño. Ya no se puede. Bueno, pues en mi época sí se podía. Y compliance parece que es solo cumplir. Pues ojalá fuera así de fácil compliance, ojalá fuera solamente cumplir y punto, ¿no? Mis colegas que comparten aquí la vocación de abogado que tenemos, pues nos permite definir que pues para nosotros las normas se cumplen, ¿no? Dura lex sed lex, dicen los que saben, ¿no? La ley es dura, pero es la ley. Y en el tema de compliance nos hemos encontrado
con una multiplicidad de funciones que de pronto parecería que nadie entiende de qué va. Parecería que nadie entiende hacia dónde vamos. Yo voy a tratar de transmitirles mi experiencia, que es lo único que les puedo hablar. Y hoy día estamos en un momento maravilloso, ¿no? Hace 15 días, ¿no?, que presenta el Ejecutivo Federal una iniciativa de reforma, ¿no?, a la materia laboral, ¿no?, en materia laboral, en específico a la subcontratación. Me empiezan a llamar desbordados como locos. Bernardo, ¿qué pasa? Y yo digo, pues, ¿qué pasa aquí? Esto lo único que va a significar son cosas positivas. Esto va a significar más compliance ahora en materia laboral, porque como bien lo decía mi querido maestro, nos encanta sobreregular. Los legisladores piensan que sobreregulando vamos a cumplir más, y yo no coincido con ello. Por eso es que el cumplimiento ahora viene buenísimo. Viene la gran oportunidad de reorientar tu negocio, viene la gran oportunidad de demostrar, viene la gran oportunidad de cumplir. Entonces, ahora ya voy a dejar de cumplir en PLD porque ya no es una actividad vulnerable, entonces ahora voy a tener que cumplir en materia laboral porque está bien. Es que está bien, es lo correcto. Vivir en compliance, cumplir, es lo correcto. Yo les voy a presentar ahorita unas laminitas muy rápidas en materia de prevención de lavado de dinero, ¿no?, que es el core de mis amigos de GMC, y un poco para que vean que sí hay casos. Lo que pasa es que no los escuchamos y se nos olvida. Y hoy el tema es Maradona, pero mañana el tema va a ser otro y se nos olvidan dónde estamos, ¿no? Muchos le llaman distractores. Yo les llamo ponerle el punto en donde verdaderamente queremos estar. Y para eso hay hoy día gente maravillosa en México, ¿no?, maravillosa, que está difundiendo esa cultura, y no alcanzaría yo, gastaría mi tiempo en enumerarlos. Y ustedes saben todos los que están atrás: David, Carlos, Luisa, Adriana, Chava Nava, Agustín Sáenz, todos los que estamos transmitiendo esto para que lo entendamos, porque de pronto es tan nuevo que no sabemos dónde ubicar al oficial de cumplimiento, ¿no? Lo bueno es que David ahí matizó cuando dijo, no es necesario el oficial de cumplimiento, y dije, ching, ya me quedé sin chamba, y no, hay que tener un área, ¿no? Y coincido con ello. A ver, hay que partir, y esto lo he dicho en otros lados, de dos pilares. Esto es lo que creo yo, esta es mi experiencia, que es lo único que yo les puedo hablar, de manera honesta. Para que una empresa tenga compliance tiene que haber dos factores. Uno, la necesidad, pero dos, querer hacer compliance. Cuando se juntan esos dos elementos, recapitulo lo que he dicho: compliance es para el que lo quiere, no para el que lo necesita. Y esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte porque tiene que ver justamente con un cambio de mindset, con un cambio de hacer negocios, con un cambio de actitud, pero entendiendo qué es lo correcto, que está demostrado que el cumplimiento normativo, ¿no?, de ahí viene to comply with, ¿no?, cumplir con, o dejar de hacer. Entonces, aquí no se trata de ver cómo quiere ser la empresa. Quizás estamos hablando de cómo debe de dejar de hacer las cosas la empresa. Entonces es ahí donde un oficial de cumplimiento acompaña con todas estas herramientas, con un equipo multidisciplinario, porque yo tampoco, vamos, lo he dicho, los compliance no son todólogos, los compliance no somos los policías, no somos los resolutores de los problemas, no. El oficial de cumplimiento se deberá sentar en esa mesa de los adultos. Como yo lo digo y ustedes me conocen, el oficial de cumplimiento también quiere tomar Vega Sicilia, no quiere solamente tomar Padre Quino. Bueno, pues para sentarse en la mesa del Vega Sicilia, o si hablamos en otros términos, para sentarse en la mesa de los adultos, bueno, pues el oficial de cumplimiento tiene que tener esos elementos que le permitan ser un asesor, un consultor, un directivo, con el esfuerzo de la gobernanza corporativa de la empresa, por ese famoso tone at the top. Déjenme mandar unas láminas rapidísimo. Mi Fer, tú me marcas los tiempos, por favor, porque me conocen, se me va el tema. Tenemos poco más de 10 minutos para poder explicar las láminas. Vale. Entonces me voy para acá. Déjenme, desde mi vida, un segundito. Y hasta aquí supongo. A ver si la ven ahí. Sí, ya las tenemos en.
en pantalla. Perfecto. Perfecto, entonces déjenme reducir aquí para poderlos yo ver a ustedes. Y bueno, entonces, y esta presentación es para ustedes. Como lo he dicho, el compliance no todo lo puede, el compliance no es para todo, el compliance no es la aspirina que resuelve los problemas personales, sociales, financieros, fiscales de una empresa, ¿no? Un programa de integridad empresarial, como bien lo ha comentado David, que tiene todas estas herramientas, en efecto nos puede poner dentro de esa cancha bien delimitada, de esa cancha donde nos gusta jugar, ¿no? Para evitar justamente esos riesgos. Coincido plenamente con mi maestro. El área de compliance es un área que detecta los riesgos, previene los riesgos, por eso constantemente está haciendo diagnósticos, analizando, preguntando, informando, pidiendo café, haciendo citas. Es una máquina de procesar Big Data, ¿no? Esta Big Data que nuestro buen entender nos permite conocer para analizar esos riesgos y decir, oye, por aquí no te metas, hablemos en ese lenguaje. Aguas si tú decides continuar con esta práctica. Cuidado si decides meterte por acá, porque hasta aquí llega. Compliance no es la primera línea de defensa, mis amigos, ustedes lo conocen. Compliance está en medio en esa segunda línea. La primera línea es el dueño del proceso. Nadie mejor, y esto lo he explicado también mi querido Pepe Olarte, con esa finura de la gobernanza corporativa que tiene que meterse en el negocio para que entonces desde ahí parta el cambio, ¿no? La nueva manera de hacer negocios. El compliance officer jamás se va a poder pelear con el negocio porque entonces le van a decir, mi hermanito, pásale a recursos humanos. ¿Sabes qué? Como que ya no queremos tanto el compliance. Sería un error. Por eso lo primero que les digo, y lo hemos platicado mucho con David, calma. A mí no saben lo que me ha beneficiado estos años hacer compliance, porque me dice a mí mismo, Bernie, tranquilo. Compliance no camina a tu ritmo, Bernie. Compliance camina a su propio ritmo. Y entonces sé tú el que en conjunto con la empresa caminemos juntos. Y eso es padrísimo. Aquí, y bueno, esta ya es muy rápida, esta lámina, sí se ve bien ahí, ¿verdad? Pues los antecedentes muy rápidos, que tenemos que hablar del FCPA, ¿no? Que parecería que se nos olvida, pero es la norma, ¿no? La norma que cuidado, porque aunque todos le huyen, está más vigente que nunca. Ha tenido más de 180 resolutivos que, claro, no llegan al final porque, claro, el empresario dice, no, vamos a negociar. Vamos a hacer un settlement primero, ¿no? Bueno, pero ahí está, y téngala siempre en mente. Esta es la abuela, digamos, de la normatividad. Y en México puede tener razón. Lo ha tenido, hay evidencia. Y si nos vamos a Latinoamérica, pues miren nada más qué bonito. En Latinoamérica, en los últimos años, vamos conociendo, ahora sí, lo que es, vamos a cumplir, ¿a partir de qué? A partir de que se expande, se vuela la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Que vean nada más, pasando de Chile en el 2009 hasta hace unos años, en Colombia, por supuesto México hace 6 años, cuidado, porque las empresas, así como las personas físicas y personas morales, ya son responsables. Y tiene toda la lógica del mundo. Ni modo que yo utilizando una computadora, la estructura, la fuerza, ¿no? el andamiaje interno de una compañía cometa un delito y la compañía diga, no, pues yo no sabía, yo no soy parte. Bueno, si tienes manera de comprobar y corroborar que hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para evitar que esa conducta individual repercute en ti, entonces tu programa de compliance es efectivo, porque bien lo decía mi querido David, aquí lo importante es ver si en efecto tu programa está vivo. Y eso fue uno de los grandes retos que yo tuve en mi última gestión en el Grupo Expansión. Verdaderamente, y es la que estoy logrando ahorita en Chain Group, un programa vivo, un programa donde la gente lo sienta, lo pulse. Yo soy terco, yo soy como los del Teletón, esta campaña de ahora de Teletón, soy terco. Y hasta que no entre en el ADN de todos mis compañeros, me muero en la línea. Porque eso es lo que hace un oficial de cumplimiento. Yo no llego y impongo normas. Imagínense nada más qué falta de tacto la mía. Yo, como bien decía mi querido David, hay que socializar
con toda la gente las normas que derivan de un buen programa de compliance en las distintas materias. Les repito, ahí viene el laboral clavado para la materia de ahora la nueva dimensión que le estamos dando a la figura de la subcontratación o contratación de servicios especializados o como nuestro legislativo le quiera llamar. Okay. Ahí está compliance, ahí nos necesita compliance. Y hay un tema que es fundamental, la prevención del lavado de dinero. Es este proceso en donde, pues esto, no los aburro con la prosa, pero es el proceso encubierto a partir del cual recursos ilícitos, ¿no? los metemos dentro de la economía formal, para que circulen dentro del sistema financiero. En México tuvimos que crear todo un régimen preventivo, ya ves que nos encanta sobreregular. Ahora vamos a crear todo un sistema preventivo de lavado de dinero, donde vamos a involucrar a la Comisión Nacional Bancaria, al SAT, a la Fiscalía, antes PGR, a la Secretaría de Hacienda, por supuesto, y a la redimensionada Unidad de Inteligencia Financiera de mi querido Santiago. En donde él dice, a ver, aquí está una estructura que se va a encargar de hacer compliance. A nadie le gusta, como al SAT, pues a quién le gusta pagar impuestos, como lo he dicho en otros lados, pues a quién le gusta portarse bien. Bueno, a mí sí me gusta, pues yo estoy loco. Las empresas también dicen, de veras me tengo que portar bien. Es que no es que tengas, es que siempre te has tenido que portar bien. ¿Por qué no mejor utilizas la infraestructura, utilizas tu metodología, utilizas tu estrategia de negocio para hacer las cosas diferentes? Y en el marco del cumplimiento. Pero entonces ahí está toda esta sobreregulación, ¿no? Y no me hagan hablar del Sistema Nacional Anticorrupción con los 32 sistemas estatales anticorrupción, porque entonces otra vez nos perdemos en la sobreregulación. Y cuidado, cuidado, amigos. Cuidado con verdaderamente creer que sobreregulando es la solución. Yo no lo creo. Y ejemplos tenemos. Déjenme aquí. Ay, perdón. ¿Por dónde empiezo? Pues como lo decía, ¿no? Atinadamente David, nuevamente. Hay que realizar un diagnóstico inicial de vulnerabilidades, de dónde estamos fallando, de qué tenemos. Y no está mal no tener, porque es la mejor oportunidad de crear. ¿Qué mejor que crear desde cero, from the scratch? Hay que crear un programa específicamente en cada materia que nos preocupa, en particular de prevención de lavado de dinero. Atender las recomendaciones, como bien decía también David, de los grupos expertos, de esa metodología que hay allá afuera. Hay que diseñar un manual muy sencillo, no es nada complicado, no cuesta millones. Son horas hombre nada más. Pues en México, pues fíjense nada más lo que dicen mis amigos de Mexicanos contra la Corrupción, que ahora también están siendo señalados, por cierto. Dice que México es una gran lavadora de dinero. Pues sí, vean las cifras. En México, si lavas dinero, la posibilidad de ser castigado es del 2%. Pues cuando yo veo esta cifra, o si tengo que exponer esta lámina en otro foro fuera de nuestro querido México, me dice, no, pues cómo no. Ahí es donde yo no coincido, y ahí es donde esta lámina dice, pues claro, eres mexicano, eres corrupto. Y yo les vuelvo a decir, no, yo soy mexicano y yo no soy corrupto. Y lo defiendo. Pero pues cuando veo estas cifras digo, madre mía, ¿por dónde empiezo? Pues por ahí empiezas. Con esas dos, por eso te las pusieron en gris, con esos dos puntitos grises me va a permitir permear, si queremos, como país, como empresa, como cultura, como sector, como estudiosos del derecho y del compliance y de las finanzas, del cumplimiento normativo, acrecentar esto. Si creen que en México no pasa, me encuentro con estos dos casos ya para terminar. Misiles iraníes financiados desde México. Todo un esquema, ¿no? Orquestado por un señor Cheng Min-fu a través de Intercam, una banca que opera en México, moviendo, haciendo, les repito, les dejo esta lámina a ustedes. Y desde aquí, desde un esquema con la tecnología, con la Big Data, con el fintech, con lo que quieran, financiando misiles de Irán. Ahora, ¿quieren que lo aterrice más? Y esto no estaba preparado, pero hoy hablando del astro Maradona, que en paz descanse, pues nuestra queridísima Femex Food, acusada también del movimiento y desvío de $13 millones.
a través de una empresa que nadie sabe qué es, que la empresa dice que yo no es cierto, pero pues moviendo lana para los directivos, para las empresas y para las empresas que transmiten el fútbol. O sea, eso lo sabemos, eso existe. ¿Y por qué no hay sancionados? ¿Por qué no están tras las rejas? Pues es que justo es lo que nos falta. Ese andamiaje judicial, jurisdiccional, aterrice todo lo que se está creando, ¿no? Nada más, tenemos menos de 2 minutos nada más para... Termino con esto. ¿Necesitamos más? Yo creo que no. Yo creo que es el momento para que verdaderamente continuemos con el esfuerzo, redoblemos esfuerzos hacia el Compliance 2.1, con estos diplomados, con estos cursos, con eventos como lo que estamos haciendo ahorita. Aprovechemos la coyuntura, es el momento. Olvídense de que el home office es tiempo perdido, el home office es tiempo para aprender, para estudiar, para complementar. Úsenlo, porque verdaderamente estoy convencido que vale la pena. Yo les agradezco muchísimo, es un privilegio de verdad estar aquí con ustedes. Gracias David, gracias Carlos, te dejo la palabra. Esta presentación es de ustedes, ya saben dónde estoy, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, y lo vuelvo a decir porque ahí está Compliance, ahí se está moviendo el mundo, se está moviendo el mercado, se están moviendo las noticias, y de pronto también hay que saber por dónde andamos. Gracias de todo corazón, que tengan buen día. Gracias Bernardo, una excelente ponencia, sobre todo una visión muy importante, más allá de lo que haces a día, pero sí tu visión en específico sobre este tema del compliance es muy importante, sobre todo por toda la experiencia que has tenido desde la chancla de tu mamá hasta el día de hoy. Carlos, paso contigo para hablar sobre el sector financiero, cómo se aborda desde una institución como la que tú diriges y encabezas el tema del compliance. Hablamos de prevención del lavado de dinero. La Comisión Nacional Bancaria de Valores ha puesto mucho énfasis en temas anticorrupción, deben de tener mecanismos anticorrupción las entidades, lo sugiere y próximamente pues posiblemente se encamine una regla más dura para tener mecanismos anticorrupción en este sentido. ¿Cómo se aborda el compliance desde una institución financiera como la tuya? ¿Cómo lo haces, Carlos? Adelante. A ver, mi querido Fernando, creo que después de escuchar a David y a Bernardo, amplios conceptos y sobre todo, pues, perfecto dominio del tema, yo estoy pensando en mi cabeza y digo yo, bueno, pues, ¿qué les puedo yo transmitir o decir que no sepan ya y que toda la gente que está aquí conectada, pues ya los conoce y ya saben, la calidad de conceptos que manejan y que definitivamente pues lo que están diciendo es lo que tiene que pasar. Pero creo que desde mi punto de vista, y aquí sí quiero hacer un cambio radical de 180 grados. ¿Y a qué me refiero? Cuando estás detrás del escritorio, cuando pues, decides emprender un negocio, cuando decides ser parte de la iniciativa privada, cuando decides ser empresario, que a final de cuentas las tres cosas son lo mismo, pues lo haces porque crees y tienes la convicción de que puedes ofrecer un servicio, un producto que genere cierto valor agregado al mercado, que cierto elemento diferenciador y que a su vez te genere pues, cierta utilidad o cierta rentabilidad sobre el capital que estás dispuesto a invertir y arriesgar. Lo estoy poniendo de manera muy simple y de manera muy sencilla, pero los que hemos emprendido alguna vez un negocio, así empezamos. Y déjame separar un poco aquí la perspectiva de una institución financiera como Exitus a la perspectiva de un emprendedor, un empresario pyme, que tantas empresas hay en nuestro país de ese tamaño, que pues, y les soy franco y les soy sincero, o sea, no tienen en su día a día para nada de estos temas, no los tienen. Tienen en su mente cómo pagar la nómina, cómo cumplir sus compromisos de sus proveedores, de dónde voy a sacar lana para el pedido que tengo de Walmart. Eso es lo que te domina prácticamente el 90% de tu día. ¿Por qué no me pagaron? ¿Por qué no ha salido el permiso que necesitaba para construir el edificio? Eso es lo que domina el 90% del día del emprendedor. Entonces, si me permiten empezar un poco con la parte del sector financiero, porque creo que ahí están bastante alineados los intereses. En 2010, cuando iniciamos el trabajo en la asociación, en la SOCOM, pues
todos estos temas de prevención de lavado de dinero, de cumplimiento, la verdad es que eran temas nuevos para todos nosotros, no los conocíamos, y en ese momento, pues desde ahí, pues empezó toda esta dinámica, ¿no? De poder lograr, pues, en principio, el tema del lavado de dinero y en segundo lugar, el tema del cumplimiento. Ahora, cuando estamos hablando aquí de tres temas, que es cumplimiento, transparencia y corrupción, creo que son tres cosas totalmente diferentes. Insisto, la parte teórica, creo que técnica, Bernardo y David, mis respetos, pero cuando estás detrás del escritorio y tienes, primero que nada, el cumplimiento normativo, el cumplimiento de tus políticas y procesos, la transparencia hacia tus inversionistas, hacia tus fondeadores, hacia tus socios, hacia tus empleados, y por supuesto el tema de la corrupción, ¿no? La corrupción, sin duda, para mí, pues... ¿No te ha pasado que... Perdón, adelante, sí. Entonces, cuando empezamos a trabajar desde las OFOMES, las instituciones financieras, todo este tema de prevención de lavado de dinero, se llegó y se lograron grandes avances y relativamente rápido porque estaban alineados los intereses. O sea, la realidad es que se alinearon, pudimos pasar relativamente rápido de la teoría a la práctica porque estaban alineados los intereses. ¿A qué me refiero? O sea, si una institución financiera, del tamaño que sea, si no tiene, pues cumple con las disposiciones de prevención de lavado de dinero, corre primero que nada un riesgo reputacional. En segundo lugar, corre un riesgo pues, de que le cancelen la cuenta a cualquier institución bancaria y corre el riesgo de dejar de operar. Corre, por otro lado, el riesgo pues, de alguna sanción por parte de la Comisión Nacional Bancaria. Eso en materia de cumplimiento. Otro riesgo más, si no cumples con tus procesos, pues tienes el riesgo de crédito. Entonces, están muy alineados los intereses. En cuestión de transparencia, si no cumples con la transparencia del mercado, de las calificadoras, de los fondeadores, pues nadie va a confiar en ti. Nadie te va a dar una línea de fondeo, nadie te va a dar, va a confiar en tus procesos como para poderte financiar y que a su vez tú te voltees y financies a otras empresas o a personas físicas. Entonces, otra vez, están bastante alineados los intereses. Por eso, desde la parte del sector financiero y de las instituciones no bancarias o de las OFOMES, pues creo que ha habido ese avance. Ahora, en materia de corrupción, creo que es bien delicado cuando vemos, sobre todo en algunos tipos o en algunos sectores o nichos específicos del financiamiento, y sobre todo en el financiamiento al consumo, pues donde tristemente están involucrados sindicatos claves de municipios para pagar nóminas. Ese tipo de prácticas, pues desgraciadamente las sabemos, las conocemos, y pues ahí es donde creo que desde la autoridad pues debería de ejercer mucho mayor presión pues para poder pues de manera muy eficiente pues poder controlar esas prácticas. El tema es que ahí ya no están alineados los intereses y por eso se generan relativamente, o sea, y se dan y se siguen dando y no se han logrado evitar. Ahora, coincido totalmente con Bernardo en materia de la sobreregulación. Desde la perspectiva de éxitos que hemos tenido oportunidad de participar en financiamiento en otros países, la realidad es que el mercado de las empresas pymes en otros países es mucho más maduro que México, mucho más transparente. Hay ciertas prácticas que hoy que se dan en el sector empresarial que en otros países pues, ya casi no se dan, o se dan mucho menos que lo que sucede aquí. Y aquí sí ya me paso a la parte de las empresas, de lo que pasa en el día a día de una pyme, de una empresa. Y aquí permítanme separar en tres grandes bloques. Las empresas grandes, la empresa pues ya de cierto tamaño, pues está bastante alineado con estos conceptos de cumplimiento, transparencia, corrupción, sanas prácticas, gobierno corporativo. O sea, tienen margen de maniobra, capital, liquidez para poder invertir en estos procesos y que les genere cierto valor agregado. La empresa pequeña o la microempresa, pues difícilmente podríamos meterle en esta
en este orden de ideas. Eso nos deja un universo enorme de empresas pequeñas y medianas, que ahí es donde creo que vale la pena enfocar los esfuerzos. Y te voy a decir por qué, y de manera muy puntual. Nosotros en todos estos años vemos pues, cualquier cantidad de empresas que requieren financiamiento, requieren liquidez para poder pues, lograr cumplir con esa oferta de valor que tienen, con ese valor agregado que tienen y que creen que pueden generarle al mercado, pero no tienen la motivación o no tienen alineados sus intereses para poder cumplir con estos conceptos y poder seguir haciendo lo mismo y seguir generando ese valor agregado, pero de una manera ordenada, de una manera transparente. Entonces, y todos los días, y aquí sí quiero ser bien puntual, cuando estás detrás del escritorio, prácticamente cada semana tienes, no sé cómo es, no son oportunidades, son ocasiones que te ponen en evidencia o te ponen sobre la mesa cualquiera de estos temas que estamos hablando y que tienes que tomar la decisión de decir si lo hago y no lo hago. Y aquí es donde entra el oficial de cumplimiento. Aquí es cuando entra el Consejo de Administración. Aquí es cuando entran esas personas, y coincido que no tiene que ser una persona que se le llame el oficial de cumplimiento, o sea, pero aquí es donde tienes que tener como empresario, como emprendedor, como líder del negocio, tienes que tener a alguien que te diga aguas. Si haces esto, estas son las consecuencias y esto te puede suceder. ¿A qué me refiero? O sea, y de manera muy puntual, tienes un desarrollador que va a construir 40 departamentos en la colonia Nápoles y ya tiene el financiamiento por parte de una empresa como Exitus, tiene pues, un excelente producto que puede diseñar y ofrecer al mercado, no tiene licencias o no tiene permisos o no tiene uso de suelo. El mismo sistema, la misma sobreregulación, lo que va haciendo es empujando y empujando y empujando a este empresario a tomar una decisión equivocada. Se va a quebrar, se va a vencer y va a caer en la corrupción de decirle al gestor, dame la licencia. ¿Por qué? Porque ya no puedo esperar más tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que llevar a cabo ese proyecto. Y esa es la situación más triste que puedes ver a un empresario, un emprendedor, caer en ese tipo de circunstancias. Ahora, es bien difícil y otra vez hay casi cualquier cantidad de situaciones y circunstancias que te obligan o que te empujan, no que si te obligan, porque siempre tienes la decisión de hacerlo o no hacerlo. Por ejemplo, y desde el punto de vista del riesgo legal, tienes un cliente que no te quiso pagar, tienes tus garantías, demandas el contrato y sabes que se va a llevar 2 años y cuando llegues tus garantías ya no valen nada y ya no vas a recuperar absolutamente nada del crédito que le diste a esta persona. Prácticamente te están invitando a ver de qué manera puedes hacer o qué armas puedes utilizar para cortar los tiempos de un proceso legal que no controlas, que está hecho para beneficiar al deudor y que eventualmente pues, no vas a recuperar tu crédito ni los recursos de tus inversionistas ni de tus fondeadores. ¿Qué haces? Entonces, creo que el gran reto, primero que nada, es pasar de la teoría a la práctica. Creo que es poder diseñar el ecosistema de empresarios que queremos. Creo que hoy es necesario pues, que estas prácticas que han sido muy comunes y que, insisto, en otros países ya las dejamos de ver, y aquí soy muy franco, Exitus vemos, pues de repente llegan empresas extraordinarias con gente súper preparada, con 3 juegos de estados financieros, el que vemos nosotros, el que ve el SAT o Hacienda y el real. O sea, es una tristeza y por eso, y precisamente por ese tipo de prácticas, pues no hay penetración en cuanto al financiamiento a la empresa pequeña o mediana, no hay innovación en cuanto al financiamiento o a la forma de ofrecer el financiamiento de la empresa pequeña y mediana, simplemente porque no hay confianza. O sea, yo hoy en mi comité de crédito, pues tengo que evaluar pues qué tanto
certidumbre me ofrecen la información que me está presentando esta empresa. O sea, eso creo que es una práctica que no, al final de cuentas, pues no es corrupción, no es cumplimiento, pero sí es una falta de transparencia brutal. ¿Por qué? Pues porque, y lo hemos visto en cientos o miles de casos de empresas que hemos recibido que pues no te cuadra o no te hace sentido, y dices, bueno, pues es que tiene una estrategia fiscal. Y aquí yo les hago la pregunta, ¿no? Sabes que tienes muy buenas garantías, tienes un muy buen modelo de negocio, tienes flujos para repagar el crédito, pero sabes que tiene una estrategia fiscal. ¿Le das el crédito o no? Y hemos tenido que rechazar cualquier cantidad de operaciones de ese tipo. ¿Por qué? Pues porque no puedes, la única manera de romper con este ecosistema que hoy tenemos, de falta de cumplimiento, de transparencia y corrupción, pues es rompiendo la cadena. Y eso no lo va a hacer la autoridad. Y si están pensando que la autoridad va a ser la que va a venir a meter a la cárcel o a sancionar, eso no va a pasar, eso no va a suceder. O sea, la única manera, y desde mi perspectiva empresarial, es que pues, nosotros podamos, en cierta manera, pues, alinearnos como empresarios y decir, bueno, este es el ecosistema que queremos de empresarios para el día de mañana, de la iniciativa privada, pues este es el tipo de empresa que queremos. Y esto se convierte en un círculo vicioso, porque cuando tienes una estrategia fiscal y te estás ahorrando los impuestos, pues cuando no pagas, pues tampoco exiges, ¿no? Ajá. Si te cuesta y lo tienes que pagar, pues también tienes que exigir. Entonces dejamos de exigirle a la autoridad, dejamos de exigirle a nuestros políticos y se convierte en un círculo vicioso, pues, que nos lleva a donde estamos hoy parados y desgraciadamente, pues hoy en un país como México, este tipo de prácticas nos cuesta por lo menos 200 o 300 puntos base el dinero más caro que en países como Colombia. ¿Por qué? Porque simplemente no hay confianza. Uh-huh. Y sí quiero ser muy puntual ahí también en ese sentido. La palabra crédito viene de confianza. Uh-huh. Entonces, si la única manera de romper con estas prácticas pues, es teniendo confianza, generando esa confianza. Eso, amigos, creo que la única manera es alineando los intereses de la misma manera que sucedió con las OFOMES y con los intermediarios. Se alinearon tanto la autoridad como el sector financiero para decir, bueno, este es el marco regulatorio que queremos y tenemos y podemos cumplir. Y creo que eso es lo que hay que bajar al día a día de las empresas y podérselo, sobre todo, caray, transmitírselo a los chavos que están empezando con sus negocios, con sus empresas. Es decir, esto no es lo normal. No es normal tener 3 juegos de estados financieros. O sea, te cuesta más caro. ¿Por qué? Pues porque te cuesta más caro un crédito, pues porque tienes riesgo reputacional, porque puedes tener el día de mañana una multa y se te acaba el negocio. O sea, creo que esos mensajes son los que como responsables, tanto autoridades como iniciativa privada, tenemos que alinear y empatar pues, para poder transmitirle a todos los empresarios de nuestro país. Pues ese es ahora sí que mi punto de vista. Pues no me queda más que agradecerles por estar en esta extraordinaria presencia tanto de David y Bernardo. Créanme que me quedo yo con más preguntas que las que hay en el chat, pero bueno, pues gracias por la oportunidad y sobre todo felicidades por este extraordinario evento. Bien, Carlos, muchas gracias. Pasamos un poco al tema de preguntas y respuestas, ya nada más nos quedan unos pocos minutos. Una de las preguntas más recurrentes fue para ti, David. ¿Qué pasa con este diplomado? ¿Habrá una segunda etapa? ¿Cómo pueden trabajar en este aspecto si es que para que más gente que está interesada hoy en día, como lo vemos, puedan inscribirse? Mira, te cuento, el diplomado como tal fue diseñado para dar una inversión total, digamos, en materia de generación de conocimiento para los oficiales de cumplimiento normativo. Son 8 meses. Vamos ahorita ya por la sesión 9, más o menos, creo, 8 o 9 por ahí. Llevamos 2 meses ya que empezó.
hemos tenido extraordinarios expositores, o sea, verdaderamente. Te puedo decir que estamos, y se van a enojar y a lo mejor luego ya no me invitan a sus universidades, pero estamos por encima de los diplomados anticorrupción que hay en México, en los cuales, pues, Bernardo los conoce bien porque él da clase en varios, ¿no? Tenemos una ventaja única, que es que la gran mayoría de nuestros expositores, bueno, no la gran mayoría, todos se dedican a lo que dan, al módulo exacto que dan, pero la gran mayoría, o algo que le ha gustado mucho a la gente, es que los servidores públicos, que son los que hacen la normatividad, los que hacen la regulación, los que te supervisan, son los que te dan la clase. Es decir, el director de delitos fiscales de la Procuraduría Fiscal, pues es el que te da delitos fiscales. El director de regulación de la Comisión Bancaria, pues es el que te da regulación. Entonces, es un conocimiento muy interesante porque no te lo da un consultor externo, te lo da la autoridad y entonces conoces a veces ese punto de vista que no conocías, ¿no? Entonces, quien quiera inscribirse, con muchísimo gusto puede buscarme. Si me dan autorización, aquí les pongo mi correo, digamos, no el de contacto, sino el que sí me llega al teléfono, con muchísimo gusto para no saturar todo esto. Cualquier pregunta que tengan, ahorita les dejo mi celular, les dejo mi correo y por ahí si quieren para no saturar y poder dar paso a otras preguntas. Ok, perfecto. Pues ya vamos cerrando el panel. Nada más me gustaría un mensaje final de menos de un minuto de cada quien para dar fin a este panel y pasar a las siguientes ponencias. Bernardo, si quieres comenzamos contigo. Gracias. No, pues claro que sí. Nuevamente, pues agradecerles a todos por el esfuerzo, Bernice, todo el equipo de grandes jóvenes que verdaderamente están ya inmersos en el tema, que están ya en definitiva con una conciencia diferente, que están creando cultura, que verdaderamente se nota, y yo por eso me identifico tanto con ellos. Así era yo hace 20 años. Así era ese Bernardo que se desembarcaba de un avión queriéndose comer al mundo, pero no sabía cómo hacerlo. 20 años después, México tiene, ¿no?, la gran oportunidad en la materia de compliance de ser un bastión en América Latina, de tomar las mejores prácticas alrededor del mundo, de tomar la experiencia europea, de tomar la experiencia americana, canadiense, para estar a la altura. Estoy convencido, yo soy un privilegiado, de verdad que soy un privilegiado por hacer esto que me gusta, que me apasiona, pero que sobre todo me permite vivir en paz, me permite vivir tranquilo, y eso me llevó muchos años entenderlo. Gracias nuevamente de todo corazón, excelente panel, me quedo aquí ahora desde este lado como invitado para seguir escuchando a los demás ponentes. David, Carlos, como siempre, un privilegio aprender de ustedes. Gracias de todo corazón, de todo corazón. Gracias, Bernardo. Carlos, un mensaje final, ya nos queda un poquito de tiempo. Pues nada más agradecerle al equipo de GMC 360, Berenice, Maribel, creo que están haciendo una labor extraordinaria. Creo que eso es lo que se tiene que hacer y creo que en la medida que nos podamos sumar a estos esfuerzos, levantar la voz y realmente pues, mandar el mensaje que del país, de las empresas, de los equipos que queremos, pues ahí es donde tenemos que, yo siempre digo que sumar sobre nuestras fortalezas. Como lo pueden ver aquí, pues las fortalezas de GMC 360, pues es hacer y traer a todos estos expertos como Bernardo, como David, y pues lo poquito que podamos transmitirles desde detrás del escritorio, pues es un honor para nosotros, y creo que ahí es donde se genera el valor agregado que debemos de perseguir constantemente. Perfecto. Ya, David, por último, tu mensaje final. Pues agradecerle. La verdad es que es un honor estar con GMC 360. Tanto a Ver como a Nel las considero mis amigas, además de que se les admira mucho. Bueno, compartir aquí con dos titanes del mundo empresarial como Carlos Ragmane y Bernardo Álvarez, pues es un verdadero privilegio. Yo no me considero experto, simplemente soy una persona muy inquieta, muy disruptiva.
La forma que yo siempre les digo cómo soy, pues es que se fijen en mis gafas, una cuadrada y una redonda, y es porque al final del día yo así veo el mundo. O sea, yo entiendo que hay un mundo como es y un mundo como nos gustaría que fuera. Y entonces trabajamos por tener el que nos gustaría que fuera, y si no lo hacemos nosotros, pues ¿quién lo va a hacer? Entonces ese es un tema, formemos nuevas generaciones, que ellos son a los que les va a tocar, metámonos mucho a la tecnología. Yo soy el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico. Los invito a que ahí nos busquen y se suscriban, es gratis, está padrísimo todo. Y se los comento por lo siguiente, porque allí es donde está el futuro. Los algoritmos, la prevención del lavado de dinero, electrónica, el onboarding, el open banking, todo eso es lo que va a estar ahí. Y afortunadamente GMS es una firma que siempre está metida en eso, que siempre está a la vanguardia y que sobre todo, pues a veces hacen cosas que nadie más se anima, y eso es lo que les ha dado el éxito. Muchísimas gracias y les mando un gran abrazo. Siempre estoy para servirles. Y recuerden, el servicio público es un tema que no es para servirnos, sino para servir a los demás. Muchas gracias, David. Gracias. Pues nuevamente a todos las personas que estuvieron en contacto, les agradezco mucho. Nos quedamos con mensajes muy importantes de estos tres grandes panelistas, y nuevamente yo también les agradezco a Bere, a Darané, a la familia Vázquez, que nos haya invitado a esta iniciativa que cada año se hace, y que este año pues es una forma distinta, pero también se disfruta mucho. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Es un honor tenerlos aquí en este panel. Gracias por haber compartido. Gracias, Fernando. Gracias, maestro Carlos, maestro Bernardo, maestro David. Y pues bueno, gracias a todos. Para nosotros es un honor contar con su participación en este gran evento. Y sobre todo agradecerles a los cuatro, a Fernando, Carlos, Bernardo y al doctor David, porque como ustedes saben, pues también parte de lo que nosotros impulsamos muchísimo es en este sector tan complejo, tan difícil de entrar, también este espacio para la mujer. Hay mujeres increíbles y admirables, y que gracias a hombres como ustedes nos permiten también tener esta posición y este lugar. Muchas gracias a los cuatro.